Página 1. Mapas de significados, por Jordan B. Peterson. La arquitectura de la creencia. Sinopsis. Fruto de muchos años de reflexión y trabajo, Jordan B. Peterson sentó las bases teóricas de sus ideas en estos mapas. Un ensayo ambicioso, arriesgado y muy personal que, a la usanza de los pensadores clásicos, aborda con una originalidad sin prejuicios cuestiones básicas de la experiencia humana. Porque personas de diferentes culturas y épocas han formulado mitos e historias con estructuras similares. ¿Qué nos dice esta similitud acerca de la mente, la moral y la configuración del mundo? En este libro memorable, el autor responde a la acuciante pregunta de por qué somos capaces del mal, de la vileza, incluso en sus versiones sociales más atroces como Auschwitz y el Gulag, pero, a diferencia de la mayoría de psicólogos y filósofos, lo hace poniéndose más en el lugar del potencial verdugo que en el de la víctima. Una idea turbadora y vertiginosa. Eso le lleva a la ciclópea tarea de describir la arquitectura de la creencia, la creación de significados, partiendo de un uso renovado del lenguaje y los conceptos clásicos caos, orden, miedo, héroe, logos, guión, y apoyándose en una amplia nómina de pensadores y obras que han reflexionado sobre la función de la mitología y el sentido de la moral, sobre todo Carl G. Jung, pero también Nietzsche, Wittgenstein o la Biblia. Prefacio. Descensus ad inferos. Algo que no vemos nos protege de algo que no entendemos. Lo que no vemos es la cultura, en su manifestación intrapsíquica o interna. Lo que no entendemos es el caos que dio origen a la cultura. Si la estructura de la cultura se altera inadvertidamente, el caos regresa. Y hacemos cualquier cosa, lo que sea, para defendernos de ese regreso. El hecho mismo de que un problema general haya atrapado y asimilado a una persona en su totalidad es garantía de que el hablante lo ha experimentado realmente, y de que tal vez haya obtenido algo a partir de su sufrimiento. En ese caso nos reflejará el problema en su vida personal y, por tanto, nos mostrará una verdad. 1. A mí me educaron, por así decirlo, bajo los auspicios protectores de la Iglesia cristiana. No es que mi familia fuera explícitamente religiosa. Asistía a servicios protestantes conservadores durante mi infancia con mi madre, pero ella no era una creyente dogmática ni autoritaria, y en casa nunca se hablaba de temas religiosos. Mi padre se mostraba esencialmente agnóstico, al menos en el sentido tradicional de la palabra. Se negaba incluso a poner un pie en la iglesia, salvo en las bodas y los funerales. A pesar de ello, los remanentes históricos de la moral cristiana impregnaban nuestro hogar, condicionaban nuestras expectativas y nuestras reacciones interpersonales de la manera más íntima. De hecho, durante mi infancia, la mayoría de la gente todavía iba a la iglesia, es más, todas las reglas y las expectativas que componían la sociedad de clase media eran de naturaleza judeocristiana. Incluso el número cada vez mayor de personas que no toleraban los rituales y las creencias formales, aceptaba implícitamente, cumplía con, las reglas que conformaban el juego cristiano. Cuando tenía unos 12 años, mi madre me apuntó a la catequesis de confirmación, que servía como introducción a la pertenencia adulta a la iglesia. A mí no me gustaba asistir a aquellas clases. No me gustaba la actitud exageradamente religiosa de mis compañeros, que eran pocos, y no quería para mí su falta de prestigio social. No me gustaba el ambiente escolar de aquel curso de confirmación. Pero sobre todo no soportaba lo que se enseñaba allí. En un momento determinado le pregunté al pastor cómo conciliaba la historia del Génesis con las teorías de la creación de la ciencia moderna. Él no había llevado a cabo aquella conciliación, es más, en el fondo parecía más convencido de la perspectiva evolutiva. Yo, de todos modos, ya buscaba una excusa para dejarlo,
y aquella fue la gota que colmó el vaso. La religión era para los ignorantes, los débiles, los supersticiosos. Dejé de ir a la iglesia y me sumé al mundo moderno. Aunque me había criado en un entorno cristiano, y tuve una infancia feliz y bien llevada como consecuencia de este, al menos en parte, estaba más que dispuesto a dejar de lado la estructura que me había protegido. La verdad es que nadie se opuso a mi empeño rebelde, ni en la iglesia ni en casa, en parte porque aquellos que eran profundamente religiosos, o los que habrían querido serlo, no contaban con contraargumentos intelectualmente aceptables a su disposición. En el fondo, muchos de los dogmas básicos del credo cristiano resultaban incomprensibles, cuando no manifiestamente absurdos. El nacimiento virginal era un imposible, lo mismo que la idea de que alguien pudiera resucitar de entre los muertos. ¿Precipitó mi acto de rebeldía una crisis familiar o social? No. En cierto sentido, mis pasos eran tan predecibles que no disgustaron a nadie, con la única excepción de mi madre, que en todo caso no tardó en resignarse a lo inevitable. Los otros miembros de la iglesia, mi comunidad, estaban ya tan acostumbrados a unas deserciones cada vez más frecuentes que ni se dieron cuenta. ¿Y ese acto de rebelión me disgustó a mí, a un nivel personal? Solo de un modo que no fui capaz de percibir hasta transcurridos muchos años. Desarrollé una preocupación prematura por cuestiones políticas y sociales a gran escala más o menos en la misma época en que dejé de frecuentar la iglesia. Porque había países, personas, que eran ricos, felices y exitosos mientras que otros estaban condenados a la desgracia. ¿Por qué las fuerzas de la OTAN y la Unión Soviética estaban siempre a la greña? ¿Cómo era posible que la gente actuara como lo habían hecho los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Por debajo de aquellas consideraciones genéricas subyacía una pregunta más amplia pero aún mal conceptualizada: ¿cómo había llegado el mal, sobre todo el mal alentado socialmente, a desempeñar su papel en el mundo? TV escribe. Tal vez no es maldad lo que hacemos, solo es aplicación de las leyes de la ventaja. ¿Quién quiere ser esclavo de otros, si tiene la oportunidad de escalar encima de ellos? ¿Es mejor ser el jefe, el pastor, el líder, el que decide? ¿O se puede obedecer, solo porque en ello hay conveniencia? Peterson escribe. Abandoné las tradiciones que me habían sostenido más o menos por la misma época en que dejaba atrás la infancia. Ello implicaba que dejaba de tener a mano una filosofía socialmente construida que me ayudara en mi comprensión mientras yo adquiría conciencia de los problemas existenciales que acompañan a la madurez. Las consecuencias últimas de esa carencia tardaron años en manifestarse plenamente. Entretanto, sin embargo, mi preocupación naciente por cuestiones de justicia moral encontró una salida inmediata. Empecé a trabajar como voluntario para un partido político ligeramente socialista, y adopté la línea del partido. A mi modo de ver, la injusticia económica estaba en la raíz de todo mal. Y dicha injusticia podía rectificarse como consecuencia de la reorganización de las organizaciones sociales. Yo podía participar de aquella admirable revolución desarrollando mis creencias ideológicas. Las dudas se despejaron, mi papel estaba claro. Al volver la vista atrás me asombra lo estereotipadas que eran realmente mis acciones, mis reacciones. No podía aceptar las premisas de la religión tal como las entendía. Como consecuencia de ello, recurría a sueños de utopía política y poder personal. Esa misma trampa ideológica ha atrapado a millones de personas en siglos recientes, las ha atrapado y las ha matado. Cuando tenía 17 años me fui de la ciudad en la que me había criado y me trasladé a una universidad pequeña que ofrecía los 2 primeros años del grado. Allí me impliqué en la política universitaria,
que por aquella época era más o menos de izquierdas, y fui elegido miembro del Consejo de Gobierno. Aquel órgano estaba compuesto por personas política e ideológicamente conservadoras, abogados, médicos, empresarios. Eran todos personas con una buena educación, al menos de tipo práctico, eran pragmáticas, directas, seguras de sí mismas, todas habían conseguido cosas difíciles que valían la pena. Yo no podía sino sentir admiración por ellas, por más que no compartiera sus planteamientos políticos. Aquella admiración mía me perturbaba. Había asistido a varios congresos de partidos de izquierdas como alumno político y activista de partido. Esperaba emular a los líderes socialistas. La izquierda tenía una historia larga y honorable en Canadá, y atraía a personas verdaderamente competentes que se preocupaban por los demás. Con todo, no conseguía sentir demasiado respeto por los numerosos activistas de base con los que coincidía en aquellos encuentros. Parecían vivir para quejarse. Con frecuencia carecían de profesión, de familia, no habían completado su educación. No tenían nada más que ideología. Eran quejicas, irritables y pequeños, llorones en todos los sentidos de la palabra. Así pues, allí me enfrentaba a la imagen opuesta que me encontraba en el Consejo de Gobierno de la universidad. No admiraba a muchos de los individuos que creían las mismas cosas que yo. Aquella complicación adicional ahondaba mi confusión existencial. Mi compañero de habitación de la facultad, que era un cínico muy agudo, expresaba su escepticismo en relación con mis creencias ideológicas. Me decía que el mundo no podía encerrarse del todo dentro de los límites de la filosofía socialista. Yo había llegado por mí mismo a una conclusión similar, pero no lo había admitido verbalizándolo así. Sin embargo, poco después leí El camino a Wigan-Pier, de George Orwell. Ese libro terminó de erosionarme, no solo en mi ideología política, sino en mi fe en los planteamientos ideológicos en sí mismos. En el conocido ensayo con el que concluye la obra, escrito para el British Left Book Club, el club de lectura de izquierdas británico, en gran medida para consternación de este, Orwell describía el gran defecto del socialismo y el motivo por el que fracasaba con tanta frecuencia a la hora de atraer y mantener el poder democrático, al menos en Gran Bretaña. Orwell afirmaba, básicamente, que en realidad a los socialistas no les gustaban los pobres. Simplemente, odiaban a los ricos. Aquella idea daba en el clavo, y me llegó al instante. La ideología socialista servía para enmascarar el resentimiento y el odio, alimentados por el fracaso. Muchos de los activistas de partido con los que me había encontrado usaban los ideales de justicia social para racionalizar su búsqueda de venganza personal. Dijo Orwell, a veces observo a un socialista, ese tipo de socialista escritor de panfletos, con su jersey, su pelo alborotado y sus citas de Marx, y me pregunto cuál diablos es su motivación en realidad. A menudo resulta difícil creer que sea el amor por nadie, y menos por la clase obrera, de la que, entre todo el mundo, él es el más alejado. Orwell, G. 1981, pp. 156-157. ¿De quién era la culpa de que yo fuera pobre, inculto, de que no fuera admirado? Evidentemente era culpa de los ricos, de los que estaban bien educados y eran respetados. Qué conveniente era, pues, que las exigencias de venganza y la justicia abstracta coincidieran del todo. Solo era justo obtener recompensa de aquellos más afortunados que yo. Mis colegas socialistas y yo, claro está, no íbamos a hacerle daño a nadie. Todo lo contrario. Estábamos ahí para mejorar las cosas, pero íbamos a empezar por los demás. Yo empezaba a ver la tentación de ese tipo de lógica, su defecto evidente, el peligro,
pero también veía que aquello era algo que no caracterizaba exclusivamente el socialismo. Cualquiera que se dispusiera a cambiar el mundo cambiando a los demás debía ser visto con desconfianza. La tentación de aquella postura era demasiado grande para resistirse a ella. TV escribe. Es muy cómodo culpar a lo que sea, de nuestra mediocridad y falta de coraje para actuar. El diablo, no se escapa de ser uno de los culpables, que se aprovecha de nosotros, sus víctimas inocentes. No culpamos al Dios, por cobardía, por miedo a que nos castigue. Peterson escribe. Así pues, el problema no era la ideología socialista, sino la ideología en sí. La ideología dividía el mundo de manera simplista entre quienes pensaban y actuaban bien y quienes no lo hacían. La ideología permitía a quien creía en ella ocultarse de sus propias fantasías y deseos desagradables e inadmisibles. Darme cuenta de aquellas cosas alteraba mis creencias, e incluso mi fe en las creencias, y los planes que había formulado como consecuencia de aquellas creencias. Por así decirlo, ya no sabía quiénes eran buenos y quiénes malos, de modo que ya no sabía a quién apoyar ni contra quién luchar. Ese estado de cosas se reveló muy problemático, tanto pragmática como filosóficamente. Yo quería ser abogado especializado en Derecho de Sociedades, había aprobado el examen de ingreso a la Facultad de Derecho y había cursado 2 años de asignaturas comunes convalidables. Quería aprender los recursos de mis enemigos y emprender una carrera política. Ese plan se desintegró. Era evidente que al mundo no le hacía falta ningún otro abogado, y yo ya no creía que supiera lo suficiente como para hacerme pasar por líder. Llegué a desencantarme simultáneamente con el estudio de la ciencia política, que hasta entonces era mi materia troncal. Había optado por ella para aprender más sobre la estructura de las creencias humanas, y por las razones prácticas, de orientación profesional, expuestas anteriormente. Me había resultado muy interesante en los primeros años de universidad porque tuve un primer contacto con la historia de la filosofía política. Pero cuando me trasladé a la Universidad de Alberta, mi interés desapareció. Me enseñaban que la motivación de la gente tenía que ver con fuerzas racionales, que las creencias y las acciones humanas venían determinadas por presiones económicas. Aquella explicación no me parecía suficiente. Yo no podía creer, y sigo sin creerlo, que las materias primas, los recursos naturales, por ejemplo, tuvieran un valor intrínseco y evidente por sí mismo. En ausencia de dicho valor, el valor de las cosas debía determinarse social o culturalmente, o incluso individualmente. A mí me parecía que ese acto de determinación era moral, me parecía que era consecuencia de la filosofía moral adoptada por la sociedad, la cultura o la persona en cuestión. Lo que la gente valoraba económicamente era un mero reflejo de lo que creía importante. Ello implicaba que la verdadera motivación debía radicar en el dominio del valor, de la moral. Los estudiosos de la ciencia política con los que yo estudiaba no lo veían, o no creían que fuera algo relevante. Mis convicciones religiosas, que para empezar eran defectuosas, desaparecieron cuando era muy joven. Mi confianza en el socialismo, es decir, en la utopía política, desapareció cuando me di cuenta de que el mundo no era meramente un lugar de economía. Mi fe en la ideología me abandonó cuando empecé a ver que la identificación ideológica en sí misma planteaba un problema profundo y misterioso. No podía aceptar las explicaciones teóricas que me ofrecía mi campo de estudio, y ya no disponía de razones prácticas para seguir avanzando en la dirección que me había propuesto originalmente. Obtuve mi título de grado tras 3 años y dejé la universidad. Todas mis creencias, que habían puesto orden al caos de mi existencia, al menos temporalmente, se habían revelado ilusorias, ya no les veía sentido a las cosas.
Quedaba a la deriva, no sabía qué hacer ni qué pensar. Pero, ¿y los demás? ¿Existían evidencias en alguna parte de que los problemas a los que yo me enfrentaba hubieran sido resueltos por alguien de manera aceptable? El comportamiento y las actitudes habituales de mis amigos y familiares no me ofrecían ninguna solución. La gente a la que conocía bien no estaba más satisfecha que yo, ni se dirigía hacia ninguna meta de manera más resuelta. Sus creencias y modelos de ser parecían simplemente camuflar dudas frecuentes y un desasosiego profundo. Y en un plano más general había algo más perturbador, y era que se estaba produciendo algo verdaderamente demente. Las grandes sociedades del mundo estaban construyendo con ahínco una máquina nuclear de capacidades destructivas inimaginables. Alguien o algo estaba urdiendo unos planes espantosos. ¿Por qué? Personas teóricamente normales y bien adaptadas se ocupaban de sus asuntos de manera prosaica, como si nada ocurriera. ¿Por qué no estaban alterados? ¿Acaso no prestaban atención? ¿No la prestaba yo? Mi preocupación por la locura social y política general y por el mal del mundo, sublimada por una fascinación temporal por el socialismo utópico y la maquinación política, regresó con más fuerza. El hecho misterioso de la Guerra Fría ocupaba cada vez más el espacio central de mi conciencia. ¿Cómo podían las cosas haber llegado a ese punto? La historia es solo un manicomio, ha volteado todas las piedras y su lectura cuidadosa te deja con poco por conocer. Yo no entendía la carrera nuclear, qué había en el mundo que mereciera el riesgo de la aniquilación, no solo del presente, sino también del pasado y del futuro. ¿Qué podía justificar la amenaza de una destrucción total? Desprovisto de soluciones, al menos se me había regalado un problema. Regresé a la universidad y empecé a estudiar psicología. Visité una cárcel de máxima seguridad a las afueras de Edmonton bajo la supervisión de un excéntrico profesor adjunto de la Universidad de Alberta. Su misión básica consistía en el cuidado psicológico de los presos. Aquel centro penitenciario estaba lleno de asesinos, violadores y atracadores a mano armada. Acabé en el gimnasio, cerca de la sala de pesas, durante mi primera visita de reconocimiento. Llevaba una capa de lana larga, que era aproximadamente de 1890 y que me había comprado en Portugal, y unas botas de cuero. El psicólogo que me acompañaba desapareció inesperadamente y me dejó solo. Al poco tiempo estaba rodeado de hombres desconocidos, algunos de ellos muy corpulentos y de aspecto duro. A uno de ellos lo recuerdo especialmente. Era muy musculoso y llevaba tatuado el pecho desnudo. Tenía una cicatriz siniestra que le iba desde la clavícula hasta la mitad del torso. Tal vez hubiera sobrevivido a una operación a corazón abierto. O tal vez fuera una herida de hacha. En cualquier caso, aquel percance habría acabado con la vida de alguien no tan fuerte, de alguien como yo. Algunos de los presos, que no iban especialmente bien vestidos, me propusieron darme su ropa a cambio de la mía. A mí aquella oferta no me parecía ninguna ganga, pero no sabía bien cómo rechazarla. El destino vino a mi rescate, materializado en forma de hombre bajo y flaco y con barba. Me dijo que lo enviaba el psicólogo y me pidió que lo acompañara. Él era solo uno, y en ese momento a mí y a mi capa nos rodeaban muchos más, y más corpulentos. Así que le tomé la palabra. Él me condujo hasta el exterior del gimnasio y me llevó hasta el patio de la cárcel mientras en todo momento me hablaba en voz baja, pero razonablemente, sobre algo intrascendente, que no recuerdo. Yo, de vez en cuando, miraba hacia atrás, a las puertas abiertas, a medida que nos alejábamos. Al final apareció mi supervisor y me hizo un gesto para que me acercara. Dejamos al hombre de la barba y entramos en un despacho privado.
El psicólogo me contó que aquel hombre menudo y de aspecto inofensivo que me había escoltado al salir del gimnasio había asesinado a 2 policías después de obligarlos a cavar sus propias tumbas. Uno de los agentes tenía hijos pequeños y le había suplicado que no lo matara en nombre de sus pequeños mientras cavaba, al menos según el testimonio del propio asesino. Pero, no tuvo piedad, no compasión, solamente los mató a los 2, como si nada. Aquello me impactó mucho. Yo ya había leído sobre ese tipo de hechos, por supuesto, nunca los había conocido en realidad. Ni siquiera tangencialmente había conocido a nadie afectado por nada parecido, y mucho menos me había cruzado con alguien que hubiera hecho nada tan espantoso. ¿Cómo podía el hombre con el que acababa de hablar, ese hombre aparentemente tan normal, y al parecer tan irrelevante, haber hecho una cosa tan horrible? Algunas de las asignaturas que cursaba por aquella época se impartían en grandes aulas con forma de salas de teatro en las que los alumnos nos sentábamos en filas descendentes. En una de aquellas asignaturas, Introducción a la Psicología Clínica, yo experimentaba, precisamente allí, una compulsión recurrente. Me sentaba detrás de algún individuo ajeno a mí y oía hablar al profesor. En un momento dado, sentía sin excepción el impulso de clavar hasta el fondo la punta de mi pluma en la nuca de la persona que tenía delante, así, cogerlo desprevenido y picarlo, para ver cómo se revolcaba de dolor. No se trataba de un impulso abrumador, por suerte, pero sí lo bastante fuerte como para perturbarme. ¿Qué clase de persona horrible tendría un impulso de ese tipo? Yo no. Nunca había sido agresivo. Durante casi toda mi vida había sido más pequeño y más joven que mis compañeros de clase. Un mes después de mi primera visita, más o menos, regresé a la cárcel. Durante mi ausencia, 2 presos habían atacado a un tercero, del que se sospechaba que era un chivato. Lo sujetaron o lo ataron y le destrozaron una pierna con una tubería de plomo. A mí, una vez más, aquello me impresionó, pero en esa ocasión probé algo distinto, intenté imaginarme de verdad, cómo tendría que ser yo para hacer algo así. Me concentré en aquella tarea días y días, y experimenté una revelación temible. El aspecto verdaderamente espantoso de aquella atrocidad no radicaba en su imposibilidad ni en que fuera algo remoto, tal como yo había dado por sentado, sino precisamente en su facilidad, lo simple que es hacer tal barbaridad a otro. Yo no era muy diferente de los presos violentos, no era cualitativamente diferente. Yo podía hacer lo mismo que ellos podían hacer, aunque no lo había hecho. Ese descubrimiento me disgustó mucho. Yo no era quien creía que era. Sin embargo, sorprendentemente, el deseo de apuñalar a alguien con mi pluma desapareció. Visto en perspectiva, diría que el impulso conductual se había manifestado en conocimiento explícito, de emoción e imagen se había traducido a conciencia concreta, y ya no tenía razón ulterior para existir. El impulso solo se había dado a causa de la pregunta que yo estaba intentando responder, ¿cómo pueden los hombres hacerse cosas espantosas los unos a los otros? Me refería a otros hombres, por supuesto, a hombres malos, pero aún así me había formulado la pregunta. No tenía ningún motivo para dar por sentado que recibiría una respuesta predecible o desprovista de un sentido personal. Simultáneamente, algo raro le estaba ocurriendo a mi capacidad para conversar. A mí siempre me había gustado enzarzarme en discusiones, independientemente del tema. Para mí eran una especie de juego, se trata de algo que no es para nada único. Pero de pronto no podía hablar o, para ser más exacto, no soportaba escucharme a mí mismo hablando. Empecé a oír una voz en mi cabeza que comentaba mis opiniones. Cada vez que decía algo, la voz decía algo, algo crítico. Y recurría a frases hechas que me dedicaba en un tono algo aburrido,
Concluyente, tú eso no te lo crees. Te estás haciendo el idiota. Eso no es cierto. Tú eso no te lo crees. Te estás haciendo el idiota. Eso no es cierto. La voz aplicaba aquellos comentarios a prácticamente cada frase que yo pronunciaba. Yo no sabía bien qué interpretar de todo aquello. Sabía que la fuente de aquellos comentarios era una parte de mí mismo, pero ese conocimiento no hacía sino aumentar mi confusión. ¿Qué parte exactamente era yo, la parte que hablaba o la parte que criticaba? Si yo era la parte que hablaba, entonces, ¿qué era la parte que criticaba? Y si yo era la parte que criticaba, entonces, ¿cómo podía ser que prácticamente todo lo que dijera fuera falso? En mi ignorancia y mi confusión, decidí experimentar. Intentaba decir solo cosas que mi revisor interno aprobara sin desafiarlas. Ello implicaba que debía prestar mucha atención a lo que decía, que hablaba mucho menos a menudo y que con frecuencia me detenía en plena frase, sentía sonrojo y reformulaba mis ideas. No tardé en darme cuenta de que me sentía mucho menos agitado y notaba una mayor confianza en mí mismo cuando solo decía las cosas a las que la voz no se oponía. Y aquello suponía para mí un alivio claro. Mi experimento había sido todo un éxito. Yo era la parte que criticaba. A pesar de ello, me llevó mucho tiempo reconciliarme con la idea de que casi todos mis pensamientos no eran reales, no eran ciertos, o al menos no eran míos. TV escribe. Uno siempre sabe si le está haciendo al payaso o está hablando en serio. Peterson escribe. Todas las cosas que creía eran cosas que me parecía que sonaban buenas, admirables, respetables, valerosas. Pero no eran mis cosas, las había robado o me indujeron a creer en tales patrañas, abusando de mi inocencia. En su mayoría las había sacado de libros. Después de haberlas entendido, en abstracto, presumía que tenía derecho a ellas, presumía que podía adoptarlas como si fueran mías, presumía que eran yo. Mi cabeza estaba llena de las ideas de otros, llena de unos argumentos que yo no podía refutar lógicamente. Por aquel entonces no sabía que un argumento irrefutable no es necesariamente cierto, ni que el derecho a identificarse con ciertas ideas debe ganarse. En ese periodo leí algo de Carl Jung que me ayudó a entender lo que estaba experimentando. Fue Jung el que formuló el concepto de persona, la máscara que fingía individualidad. Según Jung, adoptar esa máscara nos permitía, a nosotros y a los que estaban a nuestro alrededor, creer que éramos auténticos. Según Jung, cuando analizamos a la persona retiramos la máscara y descubrimos que lo que parecía individual es, en el fondo, colectivo. En otras palabras, que la persona era solo una máscara de la psique colectiva. Fundamentalmente, la persona no es nada real, es un convenio entre el individuo y la sociedad sobre aquello que el hombre debe parecer ser. Adopta un nombre, obtiene un título, ejerce una función, es esto o aquello. En cierto sentido todo ello es real, y sin embargo, en relación con la individualidad esencial de la persona en cuestión se trata solamente de una realidad secundaria, de un convenio en donde los demás tienen generalmente más influencia. La persona es una semblanza, una realidad bidimensional, por otorgarle un apodo. 4. A pesar de mi facilidad de palabra, yo no era real. Yo era un perico, un loro que repetía lo que podía coger de afuera. Admitirlo me resultaba doloroso. Empecé a tener unos sueños absolutamente insoportables. Mi vida onírica, hasta ese momento, había sido relativamente anodina hasta donde yo recordaba. Es más, nunca he tenido una imaginación visual particularmente buena. A pesar de ello,
mis sueños se volvieron tan espantosos y emocionalmente tan intensos que con frecuencia me daba miedo irme a dormir. No podía escapar de ellos ni ignorarlos. En general trataban sobre un solo tema, el de la guerra nuclear y la devastación total, es decir, sobre uno de los peores males que yo, o algo en mí, era capaz de imaginar. Mis padres vivían en una casa convencional tipo rancho, en un vecindario de clase media, en una ciudad pequeña del norte de Alberta. Yo estaba sentado en el sótano oscuro de esa casa, en un salón, viendo la tele con mi prima Diane, que en realidad, en la vida de vigilia, era la mujer más guapa que había visto en mi vida. De pronto un presentador de noticias interrumpía el programa. La imagen y el sonido del televisor se distorsionaban y la pantalla se llenaba de esa nieve estática. Mi prima se levantaba y se ponía por detrás del aparato para comprobar el cable. Lo tocaba y empezaba a convulsionarse, y le salía espuma por la boca y se quedaba congelada, traspasada por una intensa corriente. Un destello de luz radiante que provenía de una ventana pequeña inundaba la habitación. Yo subía corriendo la escalera. De la planta baja de la casa no quedaba nada, todo había quedado absolutamente arrasado y había desaparecido limpiamente, quedando solamente el suelo, que ahora hacía las veces de techo del sótano. El cielo, de punta a punta del horizonte, estaba poblado por llamaradas rojas y naranjas. Por lo que yo podía ver, no quedaba nada salvo los esqueletos negros de unas ruinas que sobresalían aquí y allá, no había casas, ni árboles, ni señales de vida humana o de otro tipo. Toda la ciudad y lo que la rodeaba, en aquella pradera llana, había sido borrado del mapa. Empezaba a llover barro con gran intensidad. El barro lo cubría todo y dejaba la tierra marrón, mojada, plana y apagada, y el cielo plomizo, gris. Algunas personas alteradas y en estado de shock empezaban a agruparse. Llevaban unas latas de comida abolladas, sin etiquetar, que solo contenían una especie de papilla de verduras. Estaban ahí de pie, sobre el barro, exhaustas y desaliñadas. Aparecían unos perros en las escaleras del sótano donde, de manera inexplicable, se habían instalado. Estaban erguidos sobre las patas traseras. Estaban muy flacos, como galgos, y tenían las narices muy puntiagudas. Parecían criaturas rituales, como los Anubis de las tumbas egipcias. Llevaban delante unos platos que contenían pedazos de carne manchada. Querían cambiar aquella carne por las latas. Yo cogía un plato. En el centro había un pedazo circular de carne de unos 10 centímetros de diámetro y de menos de 2 centímetros de grosor, muy mal cocinada, aceitosa, que en su centro tenía un hueso con tuétano. ¿De dónde había salido? Una idea espantosa cruzaba mi mente. Bajaba corriendo al sótano para ver a mi prima. Los perros la habían sacrificado y ofrecían su carne a los supervivientes del desastre. Durante un año o algo más tuve sueños apocalípticos tan intensos como ese 2 o 3 veces por semana, mientras asistía a las clases de la universidad y trabajaba, como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo en mi mente. Pero sí estaba sucediendo algo con lo que yo no estaba familiarizado. Me estaba viendo afectado simultáneamente por unos acontecimientos en dos planos. En el primer plano estaban los sucesos normales, predecibles, cotidianos que compartía con todos los demás. Pero en el segundo plano, únicamente para mí, o eso creía yo, existían unas imágenes temibles y unos estados emocionales de intensidad insoportable. A mí, en aquella época, me parecía que ese mundo particular, subjetivo, que todo el mundo trataba normalmente como ilusorio, se encontraba por detrás del mundo que todo el mundo conocía y veía como real. Pero, ¿qué quería decir real? Cuanto más las observaba, menos comprensibles se me hacían las cosas. ¿Dónde estaba lo real?
¿Qué había en el fondo de todo? Me parecía que no podía vivir sin saberlo. Mi interés por la Guerra Fría se transformó en verdadera obsesión. Pensaba en aquellos preparativos suicidas y asesinos de la guerra a cada momento del día, todos los días, desde que despertaba hasta el instante mismo en que me dormía. ¿Cómo podía haber llegado a darse ese estado de cosas? ¿Quién era el responsable? Soñaba que corría por el estacionamiento de un centro comercial intentando escapar de algo. Corría a través de los coches aparcados, abriendo una puerta, gateando sobre los asientos, abriendo otra puerta, pasando al siguiente coche. Las puertas de uno de ellos se cerraban de golpe. Yo estaba en el asiento del copiloto. El coche empezaba a moverse solo. Una voz áspera decía, de aquí no se sale. Iba de viaje, a un lugar al que no quería ir. Y yo no era el conductor. Llegué a sentirme muy deprimido y ansioso. Tenía ideas vagamente suicidas, pero lo que más quería era que todo aquello se me pasara. Quería echarme en mi sofá y hundirme en él literalmente, hasta que solo me quedara fuera la nariz, como un buceador con un tubo sobre la superficie del agua. Mi conciencia de las cosas me resultaba insoportable. Una noche llegué tarde a casa de una fiesta de la universidad en la que se había bebido. Me sentía asqueado conmigo mismo, y enfadado. Cogí un lienzo y unas pinturas. Esbocé la imagen tosca de un Cristo crucificado de ojos iracundos, demoníaco, con una cobra que le rodeaba la cintura desnuda como si de un cinturón se tratara. Aquella imagen me perturbó, a pesar de mi agnosticismo, me resultaba sorprendentemente sacrílega. Sin embargo, no sabía qué significaba, ni por qué la había pintado. ¿De dónde había salido? 10 años después, cuando terminaba de redactar el presente manuscrito, una de mis alumnas, la señora Heidi Treml, escribió, durante el viaje de Egipto a Canaán, los israelitas, impacientes, acusaron a Dios y a Moisés de conducirlos al desierto a morir. Como consecuencia de aquellas quejas, Yahvé envió serpientes venenosas entre los israelitas. Aquellos que no recibieron la picadura de las serpientes se arrepintieron y pidieron a Moisés que intercediera con Dios. Yahvé ordenó a Moisés que realizara una serpiente de bronce, o fiera, y que la colocara en lo alto de un poste para que aquellos que fueran mordidos pudieran contemplarla y sobrevivir. Moisés hizo lo que se le ordenaba, y cada vez que una serpiente mordía a alguien, aquella persona contemplaba la estatua de bronce y vivía. Números 21 2.5-10. San Juan Evangelista hace que Jesús le explique a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 2.14-15. La señora Treml señalaba que la serpiente se ha considerado generalmente tanto como un agente de la muerte, a causa de su veneno, como un agente de la transformación y el renacimiento, porque podía mudar de piel. Esa intensa ambivalencia de rasgos hace de ella una representante apta de lo luminoso, en consonancia con Rudolf Otto, cuyas ideas se describen más adelante en el libro. Lo luminoso es capaz de invocar temblores y miedo, Mysterium tremendum, así como una poderosa atracción y fascinación, Mysterium fascinans. La señora Treml comentó asimismo, si una persona pudiera sostenerle la mirada a una serpiente que simbolizaba sus mayores temores, se curaría. Porque Cristo se asimilaba a la serpiente en mi pintura del Nuevo Testamento. Hay que entender que yo no sabía nada en absoluto de esa relación cuando realicé el boceto. Es algo que tiene que ver con su representación como juez en el Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3:2.15-19. La idea del Salvador implica necesariamente al juez y a un juez de la naturaleza más implacable, porque el Salvador es una representación mitológica de lo que es ideal, y lo ideal siempre destaca en un juicio sobre lo real. La imagen arquetípica del Salvador, que representa la perfección o compleción, es por tanto aterradora en una proporción exacta respecto a la distancia personal del ideal. Yo llevaba años sin prestar atención a ninguna idea religiosa. Oculté la pintura bajo unas prendas de ropa viejas del armario y me senté en el suelo con las piernas cruzadas. Bajé la cabeza. En ese momento se me hizo evidente que no había adquirido una comprensión real de mí mismo ni de los demás. Todo lo que en otro tiempo creía sobre la naturaleza de la sociedad y de mí mismo se había revelado falso, el mundo, al parecer, se había vuelto loco, y algo raro y temible ocurría en mi cabeza. James Joyce dijo, la historia es una pesadilla de la que intento despertar. 6 Para mí, la historia era literalmente una pesadilla. En aquel momento, más que cualquier otra cosa, lo que quería era despertar y hacer que mis espantosos sueños desaparecieran. Desde entonces, siempre he intentado entender la capacidad humana, mi propia capacidad, para el mal, sobre todo para esos males asociados con la creencia. Empecé intentando entender mis sueños. Después de todo, no podía ignorarlos. ¿Tal vez intentaban decirme algo? No tenía nada que perder admitiendo esa posibilidad. Leí la interpretación de los sueños de Freud y lo encontré útil. Al menos Freud se tomaba en serio el tema, pero yo no podía considerar que mis pesadillas fueran cumplimientos de mis deseos. En realidad, parecían ser de naturaleza más religiosa que sexual. Yo sabía, vagamente, que Jung había desarrollado un conocimiento especializado sobre el mito y la religión, así que empecé a leerlo. A su pensamiento le concedían poco mérito los académicos que yo conocía, pero ellos no se preocupaban demasiado por los sueños. Yo no podía evitar prestar atención a los míos. Eran tan intensos que temía que pudieran trastornarme. ¿Cuál era la alternativa? ¿Creer que los terrores y dolores que me causaban no eran reales? En su mayor parte, no entendía de qué trataba Jung. Pretendía demostrar algo que yo no alcanzaba a captar, en un lenguaje que no entendía. Sin embargo, de vez en cuando, sus afirmaciones daban en el clavo. Ofrecía, por ejemplo, esta observación: hay que admitir que el contenido arquetípico de inconsciente colectivo puede asumir con frecuencia formas grotescas y espantosas en sueños y fantasías, así que ni siquiera el racionalista más recalcitrante es inmune a pesadillas perturbadoras y miedos inquietantes. 7. La segunda parte de aquella afirmación parecía claramente aplicable a mi caso, aunque la primera, el contenido arquetípico de lo inconsciente colectivo, seguía pareciéndome misteriosa y oscura. Con todo, aquello era prometedor. Jung, al menos, reconocía que las cosas que me estaban ocurriendo a mí podían ocurrir. Es más, ofrecía alguna pista sobre su causa. Así que seguí leyendo. No tardé en encontrarme con la siguiente hipótesis. Ahí estaba una posible solución a los problemas a los que me enfrentaba, o al menos la descripción del lugar en el que buscar dicha solución. El esclarecimiento psicológico de imágenes, de sueño y fantasía,
que no pueden pasarse por alto en silencio ni ignorarse ciegamente, lleva por lógica a las profundidades de la fenomenología religiosa. La historia de la religión en su sentido más amplio, que incluye, por tanto, mitología, folclore y psicología primitiva, es un tesoro de formas arquetípicas de las que el doctor puede extraer paralelismos útiles y comparaciones reveladoras con el fin de calmar y clarificar una consciencia desconcertada. Es absolutamente necesario proporcionar a esas imágenes fantásticas, que se alzan de manera tan extraña y amenazadora ante el ojo de la mente, cierto contexto a fin de hacerlas más inteligibles. La experiencia demuestra que la mejor manera de hacerlo es mediante el uso de materiales mitológicos comparativos. 8. El estudio de esos materiales mitológicos comparativos, de hecho, hizo que mis espantosos sueños desaparecieran. Pero la cura que me proporcionó este estudio la compré al precio de una transformación completa y a menudo dolorosa. Lo que hoy creo sobre el mundo, y mi manera de actuar de manera consecuente con esa creencia, difiere tanto de lo que creía cuando era más joven que de hecho podría ser una persona totalmente distinta. Descubrí que las creencias conforman el mundo, de una manera muy real. Las creencias son el mundo en un sentido más que metafísico. Sin embargo, este descubrimiento no me ha convertido en un relativista moral, sino más bien en todo lo contrario. He llegado a convencerme de que el mundo que es creencia es ordenado, que hay absolutos morales universales, aunque estos están estructurados de tal manera que un espectro diverso de opiniones humanas sigue siendo tanto posible como beneficioso. Creo que los individuos y las sociedades que desdeñan esos absolutos, ya sea por ignorancia o por una oposición deliberada, están condenados a la desgracia y, tarde o temprano, a la disolución. Aprendí que los significados de los sustratos más profundos de los sistemas de creencias pueden hacerse explícitamente comprensibles, incluso para el pensador racional escéptico, y que, una vez expuestos de ese modo, pueden ser experimentados como algo fascinante, profundo y necesario. Aprendí por qué la gente hace la guerra, por qué el deseo de mantener, proteger y expandir el dominio de la creencia motiva incluso los actos más incomprensibles de opresión y crueldad propiciados grupalmente y qué podría hacerse para mejorar esa tendencia, a pesar de su universalidad. Por último, aprendí que el aspecto terrible de la vida podría ser, de hecho, una condición previa para la existencia de la vida, y que es posible considerar esa condición previa, en consecuencia, como algo comprensible y aceptable. Espero poder llevar a aquellos que lean este libro a las mismas conclusiones, sin exigir algo tan poco razonable como es la suspensión del juicio crítico, exceptuando la imprescindible para encontrarse con los argumentos que presento y tenerlos en cuenta. Estos pueden resumirse como sigue. El mundo puede entenderse de manera válida como un foro para la acción, además de como un lugar de las cosas. Describimos el mundo como un lugar de cosas, usando los métodos formales de la ciencia. Sin embargo, las técnicas del relato, el mito, la literatura y el drama, retratan el mundo como un foro para la acción. Las dos formas de representación se han opuesto innecesariamente porque todavía no nos hemos formado una imagen clara de sus dominios respectivos. El dominio de aquella es el mundo objetivo, lo que es desde la perspectiva de la percepción intersubjetiva. El dominio de esta es el mundo del valor, lo que es y lo que debería ser desde la perspectiva de la emoción y la acción. El mundo como foro para la acción se compone, en esencia, de tres elementos constitutivos, que tienden a manifestarse en patrones típicos de representación metafórica. El primero es territorio inexplorado, la gran madre, la naturaleza, lo creativo y lo destructivo, la fuente y el lugar de descanso final de todas las cosas determinadas. El segundo es territorio explorado, el gran padre, la cultura, lo protector y lo tiránico, el saber ancestral acumulativo. El tercero es el proceso que media entre los territorios inexplorado y explorado,
el hijo divino, el individuo arquetípico, el mundo creativo exploratorio y el adversario vengador. Nosotros estamos adaptados a este mundo de personajes divinos tanto como al mundo objetivo. El hecho de que se dé esa adaptación implica que el entorno es en realidad un foro para la acción, así como un lugar para las cosas. La exposición sin protección al territorio inexplorado produce miedo. El individuo queda protegido de ese miedo como consecuencia de la imitación ritual del Gran Padre, como consecuencia de la adopción de la identidad de grupo, que restringe el sentido de las cosas y confiere predictibilidad en las interacciones sociales. Con todo, cuando la identificación con el grupo se hace absoluta, cuando todo tiene que ser controlado, cuando a lo desconocido ya no se le permite existir, el proceso creativo exploratorio que actualiza el grupo ya no puede manifestarse. Esa restricción de la capacidad adaptativa aumenta de manera drástica la posibilidad de agresión social. El rechazo a lo desconocido equivale a la identificación con el diablo, el reverso mitológico y adversario eterno del héroe exploratorio creador del mundo. Ese rechazo y esa identificación es una consecuencia del orgullo luciferino, que declara, todo lo que sé es todo lo que hace falta saber. Ese orgullo es una asunción totalitaria de omnisciencia. La adopción del lugar de Dios por parte de la razón es algo que de manera inevitable genera un estado del ser personal y social indistinguible del infierno. Este infierno se desarrolla porque la exploración creativa imposible sin un reconocimiento, humilde, de lo desconocido, constituye el proceso que construye y mantiene la estructura adaptativa protectora que da a la vida gran parte de su sentido aceptable. La identificación con el demonio amplifica los peligros inherentes a la identificación grupal, que tiende por sí misma hacia la idiotización patológica. La lealtad hacia el interés personal, sentido subjetivo, puede servir de antídoto contra la imperiosa tentación que plantea constantemente la posibilidad de negar la anomalía. El interés personal, sentido subjetivo, se revela en la intersección de los territorios explorado e inexplorado, y es indicativo de la participación en el proceso que asegura una adaptación continuada saludable, tanto individual como social. La lealtad al interés personal es equivalente a la identificación con el héroe arquetípico, el Salvador, que sostiene su asociación con el mundo creativo ante la muerte y a pesar de la presión del grupo para que se amolde. La identificación con el héroe sirve para que disminuya la insoportable valencia motivacional de lo desconocido, es más, proporciona al individuo una posición que a la vez trasciende y mantiene al grupo. Resúmenes similares a este preceden cada capítulo, y subcapítulo. Leídos como una unidad, aportan una visión completa pero comprimida del libro. Deben leerse antes, tras la lectura del presente prefacio. De ese modo, la totalidad del argumento que expongo podría presentarse rápidamente y ayudar a la comprensión de las partes. Página 22.